Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Retomamos la lectura de la Guerra de las Galias de Julio César y tras enfrentarse a los helvecios ahora toca plantar cara a los temidos germanos de Ariovisto. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Roma Aeterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Había ganas de retomar la Guerra de las Galias después de un mes de octubre en el cual hubo cositas fantasmagóricas. Pero ahora ya vuelve César, vuelven las Galias, pero antes de empezar quiero comentarte una cosita muy importante. El otro día salió a la venta el videojuego Anno 117, un juego que me tiene enganchado, me tiene viciadísimo, y las gentes de Ubisoft me han dicho: oye Iván, ¿qué te parece si te damos un código para sortear? Y así la gente puede probar este simulador de gestión, de construcción de ciudades muy bueno, ambientado en una ficción romana muy divertida, eso sí. Y digo, venga, vamos a ello. Y cuando estaba preparando el sorteo, estaba pensando en formatos para el sorteo. Dije, a ver, podemos hacerlo el típico sorteo de la gente de internet, dale like, retweet, sígueme, menciona a un amigo, una amiga, tal. Y dije, no, porque si lo voy a sortear en el podcast, lo importante es que la gente me escuche en el podcast. Y no tienes por qué tener redes sociales para participar en el sorteo. Por lo que he hecho algo que puede ser un poco old school, sí. He creado un formulario de Google, un Google Form de estos. Te digo la dirección, la dejaré en todas partes, en redes sociales, en Telegram, en WhatsApp, en el Patreon, en todas partes, pero te la voy a dictar para que puedas acceder sin necesidad de redes sociales, porque en el fondo, a ver, no tienes por qué. Es el sorteo de una copia del Anno 117 digital para PC, y para acceder tienes que ir a la web tinyurl.com/RomaAeterna117 tinyurl.com/RomaAeterna117 y ahí respondes una pregunta, pones tu correo electrónico y ya está. Vamos a participar, va a ser una semana. El plazo es desde hoy, que se lanza el programa, hoy día 26 de noviembre, hasta el día 3 de diciembre. Y el ganadora lo anunciaré en el programa del día 10. Así que vamos a ello. Si quieres una copia de Anno 117 y viciarte creando ciudades, construyendo cositas y creando cadenas de producción loquísimas, adelante y dale caña. Nosotros, por nuestra parte, nos vamos ya con la segunda parte de la lectura de la Guerra de las Galias, porque estábamos en la segunda parte del libro primero. Terminada la guerra de los helvecios, vinieron como legados de casi toda la Galia los principales personajes de los distintos pueblos a felicitar a César. Le explicaron que aunque había vengado con las armas las antiguas injurias que los helvecios habían hecho al pueblo romano, aquella victoria no solo beneficiaba a Roma, sino también a toda la Galia. Los helvecios habían abandonado sus casas en el momento de mayor prosperidad, con la intención de hacer la guerra a toda la Galia, de apoderarse de ella y escoger para establecerse la comarca que les pareciera más fértil, dejando sometidos como tributarios a los demás pueblos. Le pidieron permiso para convocar en un día señalado y con su autorización una asamblea de toda la Galia, porque había asuntos que querían pedirle de común acuerdo. Se obtuvo el permiso, fijaron la fecha y se comprometieron bajo juramento a no divulgar nada de lo tratado, salvo a quienes se eligiera de forma conjunta para que pudieran organizar las cosas. Disuelta la asamblea, acudieron de nuevo a César los mismos personajes que antes lo habían visitado y le pidieron hablar con él a solas, en secreto. El tema, su salvación y la de todos. Concedido el permiso, se arrojaron llorando a los pies de César y le dijeron que les importaba tanto que no se divulgase lo que iban a contarle como lograr aquello que pedían, porque si llegaba a saberse, sabían
que les esperaban tormentos horribles. Habló en nombre de todos el Eduo Diviciaco y explicó que toda la Galia estaba dividida en dos bandos. En uno, los Eduos, y en el otro, los Arvernos. Durante muchos años habían luchado obstinadamente por la hegemonía, hasta que los Arvernos y los Secuanos llamaron a los germanos como mercenarios. Al principio, habían cruzado el Rin unos 15.000. Al sentirse atraídos por los campos, la riqueza y la cultura de los galos, fueron pasando muchos más, y ahora había en la Galia hasta 120.000 germanos. Los Eduos y sus aliados habían combatido repetidas veces contra ellos, y tras ser derrotados, se encontraban en gran miseria. Habían perdido a la nobleza, al senado y a toda su caballería. Rotos por estas derrotas, ellos, que por su propio valor y por la protección y amistad del pueblo romano habían sido antes los más poderosos de la Galia, se habían visto obligados a entregar a los secuanos como rehenes a las personas más nobles de su pueblo y a comprometerse bajo juramento a no reclamarlos, a no pedir ayuda a Roma y a no intentar jamás levantarse contra aquel dominio y tiranía. Él era el único de los Eduos, Diviciaco, a quien no habían podido obligar a jurar ni a entregar a sus hijos como rehenes. Por eso había huido de su patria y acudido a Roma a pedir ayuda al Senado, ya que era el único que no estaba atado ni por juramento ni por rehenes. Peor aún les habían ido a los secuanos vencedores que a los Eduos vencidos, porque Ariovisto, rey de los germanos, se había establecido en sus tierras y había ocupado la tercera parte de su territorio, la mejor de toda la Galia, y ahora les exigía evacuar otra tercera parte, porque pocos meses antes habían llegado 24.000 érulos para quienes había que preparar espacio y alojamiento. Así, en pocos años, todos serían expulsados del país galo y pasarían el Rin todos los germanos, pues no podía compararse la tierra de los galos con la de los germanos, ni la vida de aquí con la de allá. Ariovisto, además, tras su victoria decisiva sobre los galos en la batalla de Admagetóbriga, ejercía su poder con una cruel tiranía. Exigía como rehenes a los hijos de la nobleza y les infligía tormentos monstruosos a su capricho. Era un hombre, según cuentan, bárbaro, iracundo y temerario. Ya no podían soportar más su despotismo. Si no encontraban algún remedio en César y en el pueblo romano, tendrían que hacer lo mismo que los helvecios: abandonar su patria, buscar otro lugar donde vivir lejos de los germanos y probar suerte donde fuese. Si lo que él acababa de contar llegaba a oídos de Ariovisto, estaba seguro de que éste se vengaría de la forma más cruel en todos los rehenes que tenía en su poder. César, con su autoridad, con la fuerza de su ejército, con su reciente victoria y con el prestigio del pueblo romano, podía impedir que siguieran cruzando el Rin más germanos y podía proteger a toda la Galia de la tiranía de Ariovisto. Apenas terminó de hablar Diviciaco, todos los presentes empezaron entre grandes sollozos a implorar el auxilio de César. César advirtió en ese momento que solo los secuanos no hacían lo mismo, y que, tristes y cabizbajos, mantenían la mirada clavada en el suelo. Sorprendido, les preguntó directamente cuál era el motivo, pero los secuanos no respondieron. Seguían igual de silenciosos y abatidos. Tras insistir varias veces sin conseguir arrancarles una palabra, el propio Diviciaco respondió por ellos. Aquello era precisamente lo que hacía más trágica y desgraciada la suerte de los secuanos, que eran los únicos, estos secuanos, que ni siquiera en secreto se atrevían a quejarse o a pedir ayuda. Temían la crueldad de Ariovisto, aunque estuviese ausente, como si estuviera ahí delante, porque al menos los demás pueblos podían huir. En cambio, los secuanos, que habían recibido a Ariovisto dentro de sus fronteras y tenían todas sus ciudades en manos de él, estaban expuestos a los mayores tormentos. Enterado de esto, César animó con sus palabras a los galos y prometió hacerse cargo del asunto. Les aseguró que tenía grandes esperanzas de que Ariovisto, movido por los beneficios que había recibido y por la autoridad del pueblo romano,
pondría fin a aquella violencia. Con estas promesas despidió la asamblea. Había muchas razones que le llevaban a pensar en esta empresa y a decidirse a asumirla personalmente. En primer lugar, ver a los Eduos, tantas veces honrados por el Senado con el título de hermanos y parientes, sometidos al dominio y a la servidumbre de los germanos, con sus rehenes en manos de Ariovisto y de los ecuanos, algo que, teniendo en cuenta el enorme poder del pueblo romano, consideraba profundamente vergonzoso tanto para él como para la República. Por otra parte, que los germanos se fuesen acostumbrando poco a poco a cruzar el Rin y que llegase a la Galia una gran multitud de ellos, lo veía como un peligro real no solo para la Galia, sino también para Roma. No creía que aquellos hombres feroces y bárbaros, una vez ocupada toda la Galia, fueran a abstenerse de pasar a la provincia, como antes habían hecho los cimbrios y los teutones camino de Italia, sobre todo teniendo en cuenta que a los ecuanos solo les separa de nuestra provincia el Ródano. Pensaba que era necesario adelantarse a todos esos peligros cuanto antes. Ariovisto, por su parte, había adquirido tal soberbia y tal arrogancia que ya no podía tolerarse por más tiempo. Por este motivo, consideró oportuno César enviar emisarios a Ariovisto, pidiéndole que señalara algún lugar a mitad del camino para entrevistarse, diciéndole que quería tratar con él asuntos políticos y cuestiones de gran importancia para ambos. A esta embajada respondió Ariovisto que sí, que muy bien, que si él necesitaba algo de César, ya habría ido a verle, y que si César quería algo de él, lo razonable era que fuera César a buscarlo. Y añadió que no se atrevía a ir sin su ejército a aquellas zonas de la Galia que estaban bajo control de César, y que no podía, sin grandes preparativos y gastos, llevar a su ejército a un lugar fijado por otro. En cualquier caso, Ariovisto respondió que no comprendía qué pintaban César ni el pueblo romano en la Galia, ya que según él, le pertenecía por derecho de guerra. César, al recibir esta respuesta, le envió nuevos emisarios con las siguientes propuestas. Ya que, después de haber recibido un favor tan señalado de su parte y de la del pueblo romano, pues durante su consulado había sido honrado por el Senado con el título de rey y amigo, ahora respondía así, rechazando su invitación a una entrevista y negándose a plantear y escuchar cuestiones que interesaban a todos. Esto era lo que César le pedía. Primero, que no siguiera pasando hombres por el Rin hacia la Galia. Segundo, que devolviera los rehenes que tenía los eduos y que permitiera a los ecuanos devolver los que ellos tenían, si contaban con su permiso. Y tercero, que no causase más agravios a los eduos, ni hiciera la guerra contra ellos o contra sus aliados. Si aceptaba estas demandas, tendría con él y con el pueblo romano una paz y una amistad duraderas. Si no accedía, César no pasaría por alto las injusticias cometidas contra los eduos, ya que durante el consulado de Mesala y Pisón, el Senado había decretado que todo aquel que obtuviera el gobierno de la provincia debía defender, siempre que pudiera, sin prejuicio de la República, a los eduos y a los demás amigos del pueblo romano. A esto respondió Ariovisto que era ley de guerra que los vencedores tratasen a los vencidos como quisieran. Del mismo modo procedía el pueblo romano, que no solía decidir sobre los vencidos siguiendo normas ajenas, sino según su propio criterio. Si él no le decía al pueblo romano cómo debía ejercer su derecho, tampoco veía razonable que Roma pretendiera impedírselo a él. Afirmó que los eduos, por haber arriesgado todo en la guerra, luchando y siendo derrotados, habían pasado a ser sus tributarios, y que César cometía con él una gran injusticia, porque su llegada le estaba reduciendo las rentas. No pensaba Ariovisto devolver los rehenes a los eduos, ni haría la guerra injustamente ni a ellos ni a sus aliados si respetaban lo acordado y pagaban cada año su tributo. Si no lo hacían, de nada les serviría el título de hermanos del pueblo romano. En cuanto a lo que decía César, que no iba a pasar por alto los agravios hechos a los eduos, le advirtió que nadie había combatido contra él sin salir derrotado, que podía atacarle cuando quisiera,
Y entonces vería César de qué eran capaces los germanos, hombres sumamente aguerridos que durante 14 años no se habían refugiado bajo techo. Al mismo tiempo que se comunicaba a César esta respuesta, llegaron emisarios de los eduos y de los tréveros. Los eduos venían a quejarse de que los aludes, recién trasladados a la Galia, estaban devastando sus campos y que, a pesar de haber entregado rehenes, no habían logrado mantener la paz que Ariovisto les había prometido. Los tréveros, por su parte, le anunciaban que una tribu de suevos había acampado a las orillas del Rin e intentaba cruzar el río, encabezados por los hermanos Nasua y Cimberio. César, muy alarmado por estas noticias, juzgó que debía apresurarse, temiendo que si una nueva multitud de suevos se unía a las antiguas tropas de Ariovisto, no sería tan fácil resistirles. Así pues, hechas las provisiones de trigo tan rápido como le fue posible, emprendió a marchas forzadas el encuentro de Ariovisto. A los 3 días de marcha, se anunció a César que Ariovisto avanzaba con todo su ejército para ocupar Besanzón, la mayor ciudad de los secuanos, y que ya había recorrido 3 días desde sus propios cuarteles. César entendió que debía poner el máximo cuidado en evitar que aquello sucediera. En la ciudad de Besanzón había gran abundancia de todo lo que era útil para la guerra y estaba tan protegida por la naturaleza del terreno que se prestaba a una resistencia larga. El río Doubs, como trazado con un compás, rodeaba la ciudad casi por completo, y el único espacio por el que no pasaba el río estaba ocupado por un monte de gran altura, cuyas laderas descienden por ambos lados directamente hacia el cauce. Un muro que rodea ese monte lo convierte en una fortaleza y lo une a la ciudad. César marchó hasta allí de día y de noche avanzando a toda prisa y una vez ocupada la ciudad, dejó en ella una guarnición. Mientras permanecía en Besanzón, cargando trigo y haciendo otras provisiones, empezaron a correr rumores entre los nuestros, propagados por galos y mercaderes, que aseguraban que los germanos eran de una corpulencia extraordinaria y de un valor y habilidad increíbles en el uso de las armas. Decían que tras haberse enfrentado muchas veces con ellos, ni siquiera habían podido soportar su aspecto ni la fiereza de sus miradas. Aquello provocó de pronto un gran temor que removió profundamente los ánimos y los corazones de todo el ejército romano. El miedo comenzó por los tribunos militares, los prefectos y todos aquellos que, habiendo seguido a César desde Roma para ganarse su amistad, no tenían experiencia en la guerra. Muchos de ellos, alegando distintos motivos por los que, según decían, era necesario que se marchasen, le pedían permiso para retirarse, y otros, movidos por la vergüenza, por un poco de pudor, se quedaban para que no pareciera que tenían miedo. Pero no podían disimularlo, y en ocasiones no podían ni contener las lágrimas. Se escondían en sus tiendas, lloraban a escondidas, maldecían su suerte y se lamentaban con sus amigos del común peligro. Por todo el campamento se redactaban testamentos. Con los lamentos y el miedo de estos hombres, poco a poco se fueron contagiando incluso los más aguerridos, los soldados, los centuriones y los mandos de los jinetes de la caballería. Los que querían aparentar mayor firmeza decían que no tenían miedo del enemigo, sino que tenían miedo de lo estrecho del camino, de la magnitud de los bosques que se extendían entre ellos y Ariovisto, o que quizá el trigo no pudiera transportarse con facilidad. Algunos llegaron incluso a advertir a César de que cuando ordenara levantar el campamento y ponerse en marcha, los soldados no obedecerían ni avanzarían ni un solo paso, paralizados por el miedo. En vista de esta situación, César convocó un consejo y llamó a los centuriones de todos los órdenes. Les echó una bronca, les reprendió con dureza, primero, por creerse con derecho a preguntar a dónde se les llevaba o con qué propósito, y les recordó que Ariovisto, durante su consulado, había solicitado con gran interés la amistad del pueblo romano. ¿Por qué pensar ahora, sin motivo alguno, que iba a apartarse de esta obligación? Él, César, estaba seguro de que en cuanto Ariovisto conociera sus demandas y viera que eran justas, no renunciaría ni a su amistad ni a la del pueblo romano. Y si aún así, movido por un furor insensato, hacía la guerra, ¿por qué habrían de temer? ¿Por qué desconfiar de su propio valor y de la vigilancia de César? Ya se había enfrentado a este tipo de enemigo en tiempos de nuestros padres. Ya conocíamos a estos enemigos. Cuando Cayo Mario derrotó a los cimbrios y teutones,
el ejército obtuvo laureles tan grandes como los de su general. Y más recientemente en Italia, durante la sublevación de los esclavos, que pese a todo, contaban con la pericia y disciplina aprendidas de nosotros, también habían demostrado su fuerza. De ahí podía deducirse cuán grandes eran las ventajas de la constancia, pues a aquellos mismos a quienes al principio habían temido, incluso viéndolos sin armas, después los vencieron armados y victoriosos. Además, continuó César, estos eran los mismos enemigos con los que los helvecios habían combatido muchas veces, no solo en su propio país, sino incluso dentro de Germania, derrotándolos la mayoría de veces. Y aún así los helvecios no habían podido resistir a nuestro ejército. Si algunos se desanimaban por la derrota y la fuga de los galos, bastaba con que se informasen bien. Ariovisto los había atacado a traición, cuando estaban dispersos y desarmados, y ni siquiera Ariovisto esperaba sorprender a nuestro ejército con la misma estratagema que había usado contra hombres bárbaros y sin disciplina. Los que disfrazaban su miedo con preocupaciones por el aprovisionamiento o por lo estrecho del camino, obraban con insolencia, pues daba la impresión de que o desconfiaban de César o pretendían enseñarle su oficio. Todo eso era responsabilidad de César. El trigo se lo proporcionarían los secuanos, los leucos y los lingones, y ya estaban maduras las mieses de los campos. En cuanto al camino, ellos mismos podrían juzgarlo en breve. Que le dijeran que los soldados no iban a obedecer sus órdenes ni seguir adelante, no le inquietaba en lo más mínimo. Sabía muy bien que todos aquellos a quienes sus ejércitos no habían obedecido habían terminado o bien abandonados por la fortuna, tras un desastre militar, o bien desenmascarados por la avaricia y las injusticias que cometían. En cambio, la moderación de César había quedado clara toda su vida, y su buena suerte en la guerra contra los helvecios. Por todo ello, había decidido hacer de inmediato lo que antes pensaba hacer más adelante. La noche siguiente, antes del alba, levantaría el campamento para ver qué pesaba más en sus hombres, si el honroso cumplimiento del deber o el miedo. Y por lo demás, aunque nadie lo siguiera, él avanzaría solo con la 10ª legión, en la que no tenía ninguna duda y que sería, llegado el caso, su cohorte pretoriana. Era la legión a la que César había dedicado siempre más atenciones y en la que por su valor más confiaba, la 10ª legión. Pronunciando este discurso, cambiaron por completo los ánimos de todos y renació en ellos un gran coraje y un vivo deseo de combatir. Especialmente en la 10ª legión, por supuesto, que por mediación de los tribunos militares dio las gracias a César por la altísima opinión que tenía de ella y le aseguró que estaba plenamente dispuesta a la lucha, a todo lo que él mandara. Enseguida, las demás legiones, por supuesto, junto con los tribunos militares y los centuriones de los primeros órdenes, se apresuraron a satisfacer a César, asegurándole que jamás había dudado nadie, ni nadie había sentido miedo, y que nunca habían considerado que les correspondiera a ellos, sino solo a César, decidir el curso de la guerra. Admitidas esas disculpas, y confiando la guía del camino a Diviciaco, en quien, entre todos los galos, César confiaba más, decidió dar un rodeo de más de 50.000 pasos para llevar al ejército por zonas despejadas. Y como había dicho, al romper el alba, se puso en marcha. Al 7º día, sin haber dejado de avanzar, los exploradores le comunicaron que las tropas de Ariovisto estaban a 24.000 pasos de las nuestras. Ariovisto, al saber que César se encontraba ya cerca, le envió emisarios. Aquello que antes había rehusado la entrevista, ahora estaba dispuesto a concederlo, porque César se había acercado más y él creía que podía hacerlo sin peligro. César rechazó la propuesta. Más bien creyó que Ariovisto estaba empezando a entrar en razón, puesto que lo que había negado antes, cuando se le pidió, ahora lo ofrecía espontáneamente. Y albergó muchas esperanzas de que, en consideración a los grandes beneficios recibidos de él y del pueblo romano, en cuanto escuchase sus demandas, abandonaría su obstinación. Finalmente se fijó la entrevista para el 5º día a partir de entonces. Mientras tanto, enviándose con frecuencia emisarios de una y otra parte, Ariovisto pidió que César no llevase consigo a la reunión ningún soldado de a pie, pues temía que le tendiese una emboscada y que ambos fuesen acompañados únicamente de jinetes. De otro modo, no acudiría. César, que no quería que la entrevista fracasase por algún pretexto y que por otra parte no se atrevía a confiar su vida a la caballería gala,
decidió quitar los caballos a los jinetes galos y montar en ellos a soldados de la 10ª Legión, en la que más confiaba, para tener, en caso necesario, una guardia verdaderamente segura. Mientras estos montaban, uno de los soldados de la 10ª Legión dijo, en tono de broma, que César estaba haciendo más de lo prometido. Había dicho que la 10ª le serviría de guardia pretoriana y ahora los convertía en caballeros. Entre el campamento de Ariovisto y el de César había una gran llanura, y en ella, casi a igual distancia de ambos, un túmulo de tierra bastante grande. Allí acudieron a la entrevista, tal como habían acordado. César colocó a 200 pasos de aquel altozano a la legión montada. También los jinetes de Ariovisto se detuvieron a igual distancia. Ariovisto pidió que la conferencia se celebrase a caballo y que cada uno llevase consigo a 10 hombres. Cuando llegaron al lugar, César comenzó a hablar, recordándole a Ariovisto los beneficios que él y el Senado le habían concedido. Haber recibido títulos de rey amigo, acompañados de espléndidos regalos, distinciones además que solo se otorgaban en casos excepcionales y en recompensa por grandes servicios, mientras que Ariovisto las había recibido sin tener méritos que le hicieran acreedor de a ellas, únicamente por el favor y la generosidad de César y el Senado. Le habló también de las antiguas y justas razones de amistad entre romanos y eduos, de cuántos decretos del Senado, y en términos cuán honoríficos, se habían promulgado a favor de estos, y de cómo los eduos habían tenido la primacía de toda la Galia incluso antes de buscar la amistad de Roma. La costumbre romana, continuó, era que sus aliados y amigos no solo no sufriesen menoscabo alguno, sino que aumentaran su prestigio, dignidad y consideración. ¿Cómo entonces tolerar que se les despojara de lo que les pertenecía precisamente por haberse hecho aliados del pueblo romano? A continuación, César le pidió lo mismo que ya le había comunicado por medio de sus emisarios, que no hiciera la guerra ni a los eduos ni a sus aliados, que les devolviera los rehenes, y que si no podía hacer volver a sus tierras aparte de los germanos, por lo menos que no permitiera que pasasen otros el Rin. Ariovisto respondió a las proposiciones de César con pocas palabras, pero dedicando muchas a ensalzar sus propios méritos. Dijo que no había pasado el Rin por iniciativa propia, sino a petición insistente de los galos, que no había dejado su patria y a los suyos sin la esperanza de grandes recompensas, que si poseía tierras en la Galia era porque los propios galos se las habían concedido, y que los rehenes se los habían entregado voluntariamente. El derecho de guerra, añadió, le autorizaba a cobrar los tributos que los vencedores imponían a los vencidos. No había sido él, decía, quien había iniciado la guerra contra los galos, sino los galos contra él. Todos los pueblos de la Galia habían acudido a combatirle, unidos contra él, pero todas aquellas fuerzas habían sido derrotadas en una sola batalla. Si querían tentar de nuevo a la suerte, estaba dispuesto a luchar otra vez, pero si querían conservar la paz, era injusto que le negaran el tributo que hasta entonces habían pagado de buen grado. La amistad del pueblo romano debía redundar en su honor y en su beneficio, no en su perjuicio, y con esta esperanza la había solicitado. Pero si por culpa de Roma disminuían sus tributos y perdía a sus vasallos, renunciaría a esa amistad tan gustoso como la había pedido. Si pasaba a la Galia un gran número de germanos, lo hacía para asegurarse él mismo, no para invadir la Galia. Prueba de ello era que, de no haber sido llamado, no habría venido, y que la guerra que había hecho no había sido ofensiva, sino defensiva. Él había llegado a la Galia antes que el pueblo romano. Nunca, hasta entonces, el ejército romano había cruzado los límites de la provincia. ¿Qué pretendía César, interfiriendo en sus dominios? Aquella parte de la Galia era provincia suya, como la otra lo era de Roma. Y así como él no tenía derecho a invadir territorio romano, tampoco Roma tenía derecho a estorbarle en el suyo. En cuanto al título de hermanos que Roma había concedido a los eduos, aseguró que no era tan bárbaro ni tan ignorante como para no saber que los eduos no habían ayudado a los romanos en la reciente guerra contra los olóborges, ni habían recibido ayuda de Roma en sus propias luchas contra él y contra los ecuanos. Esto le hacía sospechar que César, bajo apariencia de amistad, mantenía su ejército en la Galia con intención de atacarle. Por tanto,
si César no se retiraba y sacaba su ejército de aquellas regiones, no lo consideraría amigo, sino enemigo. Y si llegaba a matarlo, agradaría a muchos nobles romanos, cosa que él sabía por los emisarios que ellos mismos le habían enviado, ganándose así su favor y su amistad. Pero si César se retiraba y le dejaba la Galia libre, lo recompensaría con un gran premio, y se pondría a su servicio para llevar a cabo todas las guerras que quisiera emprender, sin que le costara ningún esfuerzo ni corriera peligro alguno. César expuso muchas razones por las que no podía renunciar a su empresa, que no era costumbre suya ni del pueblo romano abandonar a los aliados que tan bien se habían portado, y que no creía que la Galia perteneciera más a Ariovisto que al propio pueblo romano. Recordó que Quinto Fabio Máximo había derrotado en la guerra a arvernos y rutenos y que Roma los había indultado sin reducirlos a provincia ni imponerles tributo. Que, si había que atender a la antigüedad, el dominio romano en la Galia era plenamente justificado, y si había que atenerse al juicio del Senado, la Galia debía ser libre, pues, aunque había sido vencida en la guerra, el Senado había querido que siguiera gobernándose por sus propias leyes. Mientras discutían estas cosas, avisaron a César de que los jinetes de Ariovisto se acercaban al montículo y avanzaban hacia los nuestros lanzando piedras y dardos. César interrumpió la conversación, regresó a sus filas y ordenó a los suyos que no respondieran con un solo disparo. Aunque veía que su legión, escogida, podía luchar sin peligro contra aquella caballería, consideraba que no debía permitir que, si derrotaban a los enemigos, pudiera decirse que los había sorprendido a traición durante la entrevista, violando la palabra dada. Pero una vez se corrió entre los soldados el rumor de la arrogancia con la que Ariovisto pretendía expulsar a los romanos de toda la Galia, y cómo sus jinetes habían atacado a los nuestros interrumpiendo la conferencia, el ánimo del ejército se inflamó aún más, y creció en todos un deseo mayor de luchar. 2 días después, Ariovisto envió emisarios a César, diciéndole que quería tratar con él los asuntos que habían comenzado a discutir sin llegar a concluirlos, que o bien fijase una nueva fecha para la entrevista, o si lo prefería, le mandase a alguno de sus legados. César no vio motivo alguno para una nueva entrevista, sobre todo porque 2 días antes no había podido evitar que los germanos disparasen contra los suyos. Pensó que enviar uno de sus legados y exponerlo ante aquellos hombres feroces sería algo que no podía hacerse sin gran peligro. Consideró entonces más prudente enviar a Cayo Valerio Prócilo, un joven muy valeroso y cultivado, hijo de Cayo Valerio Caburo, un señor distinguido con la ciudadanía por Cayo Valerio Flaco, y que era cultivado tanto por su lealtad como por su conocimiento de la lengua gala, que Ariovisto, por su larga práctica, hablaba bastante, y también porque los germanos no tendrían motivo alguno para ultrajarle. Junto a él, también envió a Marco Mecio, que era huésped de Ariovisto. Les encargó averiguar qué quería Ariovisto y regresar para comunicárselo, pero cuando Ariovisto los vio ante sí en el campamento, les gritó delante de todo su ejército preguntando a qué habían ido allí. ¿Acaso como espías? Cuando intentaron responder, se lo impidió y los mandó encadenar. Ese mismo día adelantó su campamento y lo instaló en la falda de un monte, a 6.000 pasos del de César. Al día siguiente, hizo marchar a sus tropas delante del campamento de César y las acampó 2.000 pasos más allá, con la intención de interceptarle el trigo y las demás provisiones que le traían los ecuanos y los eduos. A partir de ese día, y durante 5 jornadas seguidas, César sacó sus tropas frente al campamento y las mantuvo en orden de batalla para que, si Ariovisto quería combatir, no le faltara ocasión. Durante todos esos días, Ariovisto mantuvo su ejército dentro del campamento, librando cada jornada pequeñas escaramuzas con su caballería. Este era un tipo de lucha en el que los germanos estaban muy bien entrenados. Tenían 6.000 jinetes y otros tantos infantes rapidísimos y de una fuerza excepcional, habiendo escogido cada jinete a uno de ellos entre todo el ejército para que lo escoltara. Con ellos entraban en combate. A ellos acudían los jinetes cuando había peligro. Ellos los protegían si alguno, herido de gravedad, caía del caballo. Si había que avanzar mucho o retirarse con rapidez, su entrenamiento les daba tal velocidad que, aferrándose a la crin de los caballos, igualaban su carrera. Cuando César comprendió que Ariovisto se mantenía en el campamento y que para no verse agobiado más tiempo en el aprovisionamiento debía tomar la iniciativa, eligió un lugar más adecuado para acampar, unos 600 pasos más allá del punto en el que habían acampado los germanos, y trasladó allí sus tropas en triple línea de combate.
Ordenó que la primera y la segunda líneas permanecieran sobre las armas y que la tercera fortificase el campamento. Ese lugar distaba de los enemigos unos 600 pasos, como se ha dicho. Ariovisto envió allí unos 16.000 soldados ligeros con todos sus jinetes para que estas tropas intimidaran a los nuestros e impidieran que fortificasen la posición. No obstante, César, conforme a lo previsto, mandó que las dos primeras líneas rechazasen al enemigo mientras la tercera continuaba con su tarea. Una vez fortificado el campamento, dejó en él 2 legiones y parte de las tropas auxiliares y regresó con las otras 4 al campamento principal. Al día siguiente, según su costumbre, César sacó las tropas de ambos campamentos y, avanzando un poco desde el campamento principal, las dispuso en orden de batalla, ofreciéndole a los enemigos la ocasión de combatir. Viendo que ni aun así se movían, hacia el mediodía condujo de nuevo al ejército al campamento. Entonces, por fin, Ariovisto envió parte de sus tropas para asaltar nuestro campamento menor. Se luchó con gran fiereza por ambas partes hasta el atardecer. Al ponerse el sol, Ariovisto retiró sus tropas al campamento después de haber causado y recibido muchas heridas. Preguntando César a los prisioneros por qué motivo Ariovisto no aceptaba la batalla, le dijeron que había entre los germanos una costumbre según la cual las madres de familia decidían por suertes y adivinaciones si convenía o no darla, y que ellas afirmaban que los germanos no podían vencer si entraban en combate antes de la luna nueva. Al día siguiente, César dejó en ambos campamentos la guarnición que le pareció necesaria y situó a todos los auxiliares a la vista del enemigo, delante del campamento menor, para simular con su presencia un número de legionarios mayor del real, ya que era pequeño en comparación con el de los enemigos. Él, personalmente, formando su ejército en 3 columnas, avanzó hasta el campamento de los germanos. Entonces, por fin, obligados por la necesidad, los germanos sacaron sus tropas del campamento y las formaron por pueblos, dejando entre ellos intervalos iguales: los arudes, los marcomanos, los tribocos, los banguiones, los nemetes, los sedusios y los suevos. Rodearon todo su dispositivo con carretas y carros para que no les quedara ninguna esperanza de huir. Sobre los vehículos colocaron a sus mujeres, que, extendiendo las manos, llorando, suplicaban a quienes marchaban al combate que no las dejaran caer en la esclavitud de los romanos. César puso al frente de cada legión a un legado y al cuestor correspondiente, para que cada uno tuviera a estos como testigos de su valor, y él mismo inició el ataque desde el ala derecha, porque había observado que esa parte era la más débil del enemigo. Dada la señal, los nuestros atacaron con un ímpetu tan feroz y el enemigo avanzó de forma tan súbita y rápida que no hubo tiempo de lanzar las picas contra ellos. Abandonadas las pilas, se luchó cuerpo a cuerpo con las espadas, pero los germanos, formando rápidamente la falange según su costumbre, resistieron los golpes. Muchos de los nuestros, saltando sobre las falanges enemigas, les arrancaron los escudos con las manos y los hirieron desde arriba. Derrotada y puesta en fuga la formación enemiga en su ala izquierda, por la derecha ponían en grave peligro a los nuestros debido al gran número de los suyos. Al advertir esto, Publio Craso el joven, que mandaba la caballería y que se encontraba más libre que quienes estaban empeñados en la lucha, envió al tercer escuadrón en socorro de los nuestros, que peligraban. Allí se restableció la batalla, y todos los enemigos volvieron las espaldas huyendo sin detenerse hasta llegar al Rin, que distaba de allí unos 5.000 pasos. Muy pocos consiguieron ponerse a salvo, unos a nado y otros en chalupas que encontraron por ahí. Uno de ellos fue Ariovisto, que hallando una barca amarrada en la orilla, escapó en ella. A todos los demás, los nuestros los dieron muerte, dándoles alcance con la caballería. 2 eran las mujeres de Ariovisto, una de nación sueva, que había traído de su tierra, y la otra Nórica, hermana del rey Bocción, con la que se había casado en la Galia, enviada por su propio hermano. Ambas perecieron en la huida. También tenía 2 hijas, una fue muerta y la otra cayó prisionera. Valerio Prócilo, que era arrastrado por sus guardias en la huida, atado con triple cadena, cayó en manos del mismo César, que perseguía al enemigo con la caballería. Aquello produjo a César un placer no menor que la victoria, al ver que recuperaba, arrancándolo de manos enemigas, al hombre más honrado de la provincia, amigo y huésped suyo, y que la fortuna no había querido ensombrecer con su muerte un gozo y una alegría tan grandes. Contaba Prócilo que, en su presencia,
habían echado a suerte 3 veces para decidir si debía morir inmediatamente en la hoguera o ser reservado para otra ocasión, y que gracias a la suerte había permanecido vivo. También fue hallado Marco Mecio, que fue conducido hasta César. Conocida esta batalla al otro lado del Rin, los suevos, que habían llegado hasta sus riberas, comenzaron a volver a sus tierras. Cuando los habitantes de los alrededores del Rin los vieron atemorizados, salieron en su persecución y mataron a un gran número de ellos. César, habiendo concluido en un solo verano 2 guerras de la mayor importancia, retiró el ejército a los campamentos de invierno en tierras de los ecuanos, algo antes de lo que exigía la estación. En ese momento nombró jefe del campamento a Labieno, y él se dirigió a la Galia Citerior para celebrar asambleas. Y con esta victoria sobre Ariovisto cerramos el libro primero de la Guerra de las Galias, de los comentarios de la Guerra de las Galias de Cayo Julio César, y cerramos el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por llegar hasta aquí. Comparte este programa, dale un fuerte me gusta, una estrellita, un corazoncito, lo que haya donde hayas escuchado esto. Compártelo con quien quiera, suscríbete a Roma Eterna, apóyame si puedes, sígueme en redes sociales, escríbeme a romaeternapodcast@gmail.com, romaeternapodcast@gmail.com. Yo, por mi parte, me despido, deseándote como siempre que los dioses os sean propicios tanto a ti como a los tuyos, y como siempre digo, te espero, pasa de lista, la semana que viene, que toca Batalla de Zama, en el próximo programa de Roma Eterna.